Estimadas familias, estamos en el inicio de curso más complicado que jamás hemos podido tener. Tenemos todos por delante el reto de aprobar la asignatura de la salud personal y la colectiva. Es una asignatura que nos quedó pendiente de superar y que ahora en septiembre nos está examinando día a día. Es un examen difícil, una prueba complicada, pero con el apoyo de todos, con la responsabilidad de todos y con la confianza de que esto se superará, la vamos a aprobar con la mejor nota posible, la vida. Lo que nos pasó en marzo nos ha enseñado muchas cosas y tenemos muchas más que aprender. La sociedad española, la murciana y la fortunera se han enfrentado desde todos los frentes a este problema del COVID. Desde los cuerpos sanitarios en primera línea, desde las fuerzas de seguridad y, como puedo asegurar ahora, desde el cuerpo docente, todos nos hemos enfrentado a situaciones nuevas, sin estar prevenidos, sin estar preparados, pero con las ideas claras de que había que luchar por recuperar la normalidad y por aminorar el daño producido. Nuestros alumnos se encontraron todos con la situación de tener que comunicarse con sus profesores a distancia, por teléfono, por email, muchas veces sin medios, sin preparación. Los docentes en muchos casos no estábamos preparados suficientemente para afrontar esta nueva modalidad de teleenseñanza, unas veces por falta de formación y muchas por falta de medios. Pero os puedo asegurar que se hizo con un esfuerzo muy grande por intentar atender a nuestro alumnado y darle la oportunidad de seguir con su proceso formativo. Tenemos que cuidarnos mientras estemos en el centro, protegiéndonos con medidas sanitarias necesarias, aunque incómodas. Y esto algún día, que será pronto, seguro, acabará y volveremos a esa normalidad que tanto añoramos y que ahora valoramos más que nunca. Todo esto se superará mientras sigamos unidos, con su apoyo en casa, desde casa, en el centro y desde el centro. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. Vamos a ayudar a vuestros hijos, nuestros alumnos, a que crezcan con seguridad, a que superen este tiempo con la tranquilidad de hacer lo mejor por ellos. Todos los profesionales de los equipos educativos se comprometen a dar esa respuesta que se espera de nosotros. Somos también padres, tenemos familias, sufrimos la pandemia, como todos, y sabemos que esto es cosa de todos. Ahora vamos a trabajar las materias, todas importantes, pero también vamos a cuidar las emociones y tratar de hacer que se sienta seguridad en el centro. Nadie puede garantizar que no se pueda producir un contagio entre los alumnos. Están en la calle, se relacionan, son jóvenes. Es casi inevitable. Vamos a convivir con ello, seguro, pero vamos a hacerlo desde la tranquilidad, la actuación responsable y el compromiso con esta causa que es la educación. Vamos a ser cuidadosos y deseamos que inculquen las actitudes del cuidado en sus hijos. Ayúdennos a que adquieran el hábito del uso de la mascarilla, del gel, de mantener la distancia social. Ayúdennos a que se cuiden. Vamos a aprobar esta asignatura y con nota.
buenas tardes. Vamos a hacer aquí la presentación más extraña que he hecho hasta ahora del curso, puesto que es una presentación no presencial. Vamos a hacerlo mediante vídeo como solución que tenemos para esta situación tan peculiar que tenemos este año. Me presento, yo soy José Manuel Martínez, el director del instituto, y os voy a presentar ahora al resto del equipo directivo y demás miembros del departamento de orientación y profesores tutores de los grupos de primero. En el equipo directivo del centro se encuentran, además de mí mismo, por supuesto, está doña María Luisa Molina, la jefa de estudios del centro, doña María Rosario García, secretaria del centro, y don Santiago Gros, el jefe de estudios adjunto. Juntos formamos el equipo directivo. Esto es el departamento de orientación, que está compuesto por doña Manuela Zaragoza como jefa de departamento y orientadora del centro, doña Purificación Alcaina también es orientadora del centro, aunque ya está en un contrato parcial, no tiene jornada completa y apoya a doña Manuela. Y luego están don Rafael Martínez, que es el profesor técnico de servicios a la comunidad, doña Josefa Pastor, maestra de pedagogía terapéutica, doña Inmaculada González, también maestra de pedagogía terapéutica, y doña Raquel Barceló, también profesora maestra de compensatoria. Por último os presento a los tutores de vuestros hijos. Estos son los siguientes: doña Esther García, tutora del primero A, profesora de lengua. Ella, aunque se llama Juana Esther, le gusta que le llamen Esther y así la conocemos todos. En el grupo primero B está don Antonio Sánchez, que es el profesor de biología, que por cierto tengo que avisar de que este señor, nuestro compañero, se jubila en unos días y por tanto en breve habrá un nuevo tutor de primero B. Se jubila después de trabajar con nosotros pues unos cuantos años. En el grupo primero C, don Ángel Mondejar, profesor de tecnología. En el grupo primero D, doña María Isabel Corbalán, o Isabel Corbalán, que es profesora de lengua. En el grupo primero E está doña Teresa Carracedo, profesora de geografía e historia. Y en el grupo primero F, don Alejandro Mayordomo, profesor de biología. Y con esto ya doy por presentado lo que es, digamos, el personal que os va a dirigir, digamos, las palabras, os va a dirigir la relación profesores-familia que vamos a tener este comienzo de curso, durante todo el curso. Bueno, pues bienvenidos a todos, salí de Santa María de los Baños, no tengo que decir nada, ya sabemos la situación en la que estamos pasando. Y ahora vamos a ver otra serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento del curso. Estimados padres y madres, buenas tardes. Soy Santiago Gros, jefe de estudios adjunto del IES Santa María de los Baños de Fortuna. En esta situación que estamos viviendo se hace más importante que nunca la comunicación con ustedes. Les vamos a explicar a continuación cuáles son los principales canales de comunicación entre el centro y las familias. En primer lugar tenemos la agenda. En segundo lugar tenemos el WhatsApp, el TalkUp y el correo electrónico. Y por último tenemos el teléfono, muy utilizado evidentemente por su inmediatez. La agenda, que es la principal, es una de las mejores formas de relacionar entre los padres y las madres y el instituto, es lo más útil es utilizar las cuatro hojas que aparecen al final de la agenda, en el que aparece una parte que son las entrevistas solicitadas por las familias, otros son los justificantes de salidas, ausencias y retrasos, otros los comunicados de familia y centro, y por último las entrevistas solicitadas por el profesorado. En este particular hemos de decir que es muy importante el realizar cita previa para las citas con el tutor y el profesor, dándole prioridad siempre a las entrevistas vía telemática. Para ello se va a utilizar un enlace del Google Meet enviado al correo electrónico del alumno, que lleva el código nre@alu.murciaeduca.es. En lo que se refiere al WhatsApp y el TalkUp, se van a utilizar sobre todo para dar mensajes de índole general y de índole particular. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna duda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy María Luisa, la jefa de estudio. Voy a comentar algunos aspectos de la organización del centro que son nuevos este curso y otros que son de cursos anteriores. Empezamos por el absentismo. Como ustedes saben, es obligatoria la asistencia de todos los alumnos hasta los 16 años. La escolarización obligatoria es la misma en cualquier punto del país.
¿Qué ocurre si un alumno no viene? Pues solo hay dos formas de no asistir, o bien porque es motivo justificado o injustificado. Se entiende justificado, pues un caso claro es cuando está enfermo. En ese caso, si se puede, se llama al centro y se avisa. Y siempre cuando el alumno se incorpora al instituto, tiene que venir firmado por ustedes en la agenda que mi hijo ha estado enfermo hasta tal día o no ha podido asistir por tal motivo hasta tal fecha, aunque ya previamente se haya avisado, pero necesitamos saber el último día en el que ha estado en casa. Si no hay motivo justificado, se ha quedado en casa durmiendo y eso ocurre con frecuencia, tenemos que, llegado a un número de faltas injustificadas que dirá luego el director, abrir un protocolo que se tiene en la región de Murcia para estos casos. Pasamos a otro punto y esto sí que es nuevo y es el plan de contingencia que las autoridades sanitarias y de educación establecen que se debe hacer en todos los centros educativos, sean de primaria o de secundaria. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, pues lo primero es que hemos establecido turnos distintos para empezar el día en el instituto. Los de bachillerato y formación profesional entran a otra hora, pero todos los de la ESO, en este caso también los de primero, entran como todos los años desde las 8:30 y acaban a las 2:30, salvo los grupos de bilingües que tienen una hora más los lunes a 7ª hora. En todas las aulas se ha puesto gel hidroalcohólico, que es lo que se obliga a tener, para que se use con la frecuencia que haga falta, no solo al entrar, por ejemplo, del recreo o cuando entran a primera hora, sino pues en un momento que sea necesario, pues porque se ha tocado algo que no es propio. De hecho, sabéis que tienen cada uno que traerse todo su material para no compartirlo. Y bueno, pues cuando sea necesario. Es obligatorio que traigan una mascarilla, es obligatorio fuera también llevarla. Y si es posible que también traigan una de repuesto, porque a lo largo de la mañana, durante 6 horas, pues ya se ha dado algún caso en el que alguno pues se le ha roto, se le ha mojado, en fin, varias circunstancias. En cada una de las aulas tengan claro que las mesas están a una distancia de 1,5, que es lo que establece también la normativa. O sea, que tiene esa distancia de seguridad fija en cada una de las aulas, sea del grupo que sea. Los aseos están también distribuidos para cada uno de los niveles. Los de primero de la ESO van a los de su planta, los de segundo a otros y así. Y además la consejería ha reforzado con más personal de limpieza el que durante la mañana, ya no solo por las tardes, se limpie con mucha más asiduidad cada uno de esos servicios. Otra de las cosas que hemos puesto es distintos recorridos por dentro del centro, pues para que la forma de ir al recreo o de subir sean distintos y por tanto no se junten en las mismas zonas de pasillo ni haya aglomeraciones en ninguna de las zonas. Y además en esa fila que se hacen deben estar a distancia de 1,5, aunque hay que recordarle a menudo que esa distancia no la tienen del todo bien medida. Y además en los recreos pues se han establecido zonas. Esas zonas que son distintas para los de primero de la ESO, incluso para cada grupo, van a ir cambiando y eso está en función del tiempo. No es lo mismo ahora que ha hecho calor, que hemos buscado para ello zonas de sombra, que además se han tenido que arreglar durante el verano, ya que antes no estaban en esas condiciones, y que durante el invierno irán cambiando para intentar buscar las zonas de sol. Otro punto que también ha tenido que cambiar es la forma de hacer los grupos. Mientras que hasta el curso pasado eran heterogéneos, es decir, en cada uno de los grupos teníamos alumnos con distintas optativas, podían pertenecer a distintos programas, como por ejemplo bilingüe y no bilingüe, pues este año hemos tenido que cambiar todo lo posible y son de lo más homogéneos que se puedan hacer. Hay algunos que no comparten ni coinciden con ningún otro alumno de otro grupo y hay algunos que cada dos grupos pues puede que tengan en común alguna hora de valores éticos o alguna de optativa. Es lo mínimo
que pueden estar juntos. Todo lo demás, cada uno está en su aula y a distancia de 1,5 metros. Y bueno, pues ya lo siguiente, sigue informando mi compañero José Manuel, que le va a hablar, el director, de qué ocurre en estos casos en el que a lo mejor pues podemos tener algún positivo o algún alumno en cuarentena. Y ya está. Me despido y estoy aquí a su disposición. Vamos a intentar explicar la diferencia del tratamiento de faltas de asistencia en esta situación actual de coronavirus, con COVID-19 entre nosotros. Vamos a distinguir los siguientes casos. Vamos a distinguir lo que es un caso sospechoso, un positivo confirmado y un contacto estrecho. A ver, un caso sospechoso es cuando un niño, o bien por la mañana cuando va a levantarse ya le dice a la familia que se encuentra mal y que por tanto no está en condiciones y conviene que se quede en casa. O bien está en el centro y se encuentra mal, llamamos a la familia y se lo llevan a casa porque o viene de la cabeza o tiene un poco de fiebre, etcétera. Todos estos casos se llaman casos sospechosos y deben quedarse en casa preventivamente hasta hablar con el médico para saber cómo actuar. Posiblemente en muchos casos no sea nada y en otros casos puede ser un síntoma de coronavirus. Entonces, en estos casos se consideran faltas justificadas, pues ya que estamos en una situación especial en la que tenemos que tratarlo como tal. Un positivo confirmado pues es eso, un alumno que se ha sometido a una prueba y se nos informa de que efectivamente tiene coronavirus o está infectado de COVID-19. En ese caso, el alumno no viene a clase, evidentemente, ya llegaría seguramente unos días sin venir, va a seguir en cuarentena preventiva, en este caso no es preventiva, en este caso es una cuarentena efectiva y supervisión médica y por tanto se considera también faltas de asistencia justificadas. ¿Y qué es un contacto estrecho? Bueno, cuando se nos informa de que un niño ha tenido un positivo, un alumno ha sido positivo, lo que se hace aquí es un rastreo de quiénes son las personas que han estado cerca de él en su entorno y cumplen con las siguientes condiciones. Primera, tienen que haber estado a menos de 2 metros de distancia de él. Segundo, sin mascarilla y durante más de 15 minutos. Esos son los contactos estrechos. Entonces, no suele haber muchos contactos estrechos. Normalmente son los niños que durante el periodo del recreo pues se quitan la mascarilla para tomarse el almuerzo y no suelen mantener las distancias de seguridad a pesar de que se les insiste mucho. Los contactos estrechos también se les indica que se vayan a casa a mantener una cuarentena. En todos esos casos se trata de faltas de asistencia justificadas. Y en todos esos casos también se les dice a los alumnos, a los profesores, que pueden perfectamente seguir las clases online si los profesores lo consideran necesario, oportuno o tienen comunicación con sus alumnos, por correo electrónico, por Google Classroom o por aula virtual, por los medios que ellos tengan establecidos. Vamos con las faltas de asistencia. De todas formas, las faltas de asistencia justificadas o no justificadas tienen unos límites. Cuando un alumno llega a un 20% de faltas de asistencia, del cómputo anual, un 20% de faltas de asistencia, sean justificadas o no, se inicia un protocolo que está establecido así por el programa de absentismo que se llama PRAE. Un protocolo es abrir un expediente informativo en el cual se investiga por qué ese alumno está faltando mucho. Evidentemente, cuando la familia tras una entrevista telefónica o en presencia nos aclare que se trata de una situación de cuarentena o de COVID-19 en la familia o lo que sea, evidentemente el expediente se abre y se cierra y se archiva. Luego ya están los casos en los cuales los expedientes siguen adelante porque la falta de asistencia se debe a causas no justificadas. Y luego hay otro problema adicional que se suele dar también, que es que cuando un alumno acumula el 30% de asentismo, justificado o no, se produce un fenómeno que se llama pérdida del derecho a la evaluación continua, que básicamente consiste en que el alumno, al no poder estar en clase continuamente, no se le puede hacer un seguimiento continuado o más o menos continuado, y en ese caso se somete a una prueba de evaluación al final del curso, es decir, la nota se consigue en una prueba única objetiva y no hay un seguimiento diario ni otras pruebas adicionales que constituyen una evaluación continua. Eso sería los problemas que tenemos con las faltas de asistencia. De todas formas, en ambos casos, tanto en el asentismo, en el PRAE, como en el 30% de pérdida de evaluación continua,
son situaciones que son reversibles. Es decir, si el alumno y su familia aclaran la situación, se informa de manera fehaciente de que esto es una situación justificada, de que es una causa de fuerza mayor, pues se retoma la normalidad. Por ejemplo, en el caso del 30%, volviendo a asistir a clase con normalidad y regularmente. Entonces ya no hay un problema de pérdida de evaluación continua. Se recupera la evaluación formal normal. ¿De acuerdo? Bueno, en todos los casos de falta de asistencia se considera la posibilidad de asistir a clase online. Veamos, cuando un profesor pasa lista a los que están presentes en el aula y les pone falta si no están. Pero, ¿qué ocurre cuando un alumno está en cuarentena? Si sigue las clases de manera telemática o online, pues no está faltando a clase. Entonces el profesor puede pasar lista y decir, pues fulano o mengano están en casa, pero estoy viendo que me están siguiendo porque están conectados a la plataforma y me están atendiendo. Entonces no se les pone falta. ¿Qué ocurre cuando un alumno en casa tiene problemas para conectarse? Porque, por ejemplo, la situación puede ser que hay varios hermanos estudiando y a la misma hora necesitan un único ordenador que hay en casa. Pues es imposible que estén todos a la vez, ¿no? Pues entonces el que no esté, si el profesor tiene información suficiente para decidir qué, lo que hace es que les manda tareas con un tiempo límite, que normalmente suele ser de un día para otro, y le dice que acceda a la plataforma educativa, aula virtual, Google Classroom, o lo que estén utilizando, para que haga o realice las tareas y se compruebe que el alumno se ha conectado. Si el alumno en un tiempo razonable de tiempo, en un día, se ve que ha entrado a la plataforma, que ha hecho las actividades o ha respondido a los correos electrónicos de manera adecuada, pues entiende que no ha faltado a clase y por tanto no se le pone falta. No sé si me he explicado mal la situación. Si faltar al centro presencialmente no siempre va a ser falta. Puede considerarse que asiste desde casa, siempre y cuando haya una constancia en directo o en diferido de que el alumno ha estado atento a las obligaciones lectivas que tiene. Considero que está más o menos explicado. Vamos a ver ahora los criterios de promoción y de titulación, sobre todo lo primero, lo de promoción. Para que un alumno pase de primero a segundo, tiene que ocurrir que, como mucho, suspenda 2 asignaturas. Si aprueba todo no hay ningún problema, si suspende solo una también pasa, y con 2 siempre y cuando no sean matemáticas y lengua a la vez. En el instituto, a diferencia del colegio, existe una opción más, una convocatoria más, donde se pueden recuperar esas asignaturas. Me refiero a la convocatoria de septiembre. Los 2 primeros días, aproximadamente 2 o 3, hay un calendario donde cada uno de estos alumnos se pueden presentar a exámenes para poder recuperar lo que en junio han suspendido. Si en ese momento se da esa circunstancia, aprueban todos, suspende uno, como mucho 2, como hemos dicho antes, pues pasaría de curso. A lo largo de toda la etapa se va orientando a cada uno de los alumnos según sus intereses y sus capacidades, no solo en optativas, sino en itinerarios. Hay quien puede llegar a obtener graduado de educación secundaria a través de la formación profesional básica o a través de los cursos normales de la ESO. Poco a poco se irá viendo esto y posteriormente se le orientará también más allá de esos niveles, qué es lo que pueden hacer. Pero todo el camino se hace paso a paso y me refiero a que para aprobar cada una de estas asignaturas, pues lo que ya en el colegio hacía, nada nuevo, es fundamental el hábito de trabajo. Todas las tardes se deben poner a repasar las asignaturas, no solo hacer deberes como ellos dicen, de hacer el ejercicio 2, 3 y 4 de matemáticas, sino que hay asignaturas en las que ellos deben coger lo que se ha explicado durante la mañana, por ejemplo, geografía e historia, el Imperio Romano, la página que se ha explicado o qué apartados se han explicado, trabajarlo en el sentido de hacer un resumen, un esquema, el repetírselo sin memorizar, claro, porque ese trabajo es el que le va a decir si ha entendido o no lo que se ha explicado por la mañana y no se debe dejar hasta justo el día antes del examen, porque no se va a acordar de todo aquello, ni detalles, ni de la idea principal. Esto, que es algo que todos conocemos, va acompañado de lo que aquí pone en la diapositiva. Hay algo fundamental y es el respeto que todos debemos tener en las clases, al compañero que quiere aprender y al profesor que tiene que explicar para todo.
Eso, que es parte de la educación básica que tienen cada uno de nuestros alumnos, se lo habéis enseñado en casa y hay que insistirles que aquí deben seguir manteniendo ese respeto. Cuando en clase se está bien, cada uno de ellos estará más feliz, incluso consigo mismo, porque verán que tienen más posibilidades, más capacidades de lo que quizás pensaban, y el éxito siempre lo tendrán más cerca. Ahora os dejo con la orientadora, doña Manuela Zaragoza, que os quiere también explicar cuál es su plan de acción tutorial. Hola, buenas tardes, soy Manoli, una de las orientadoras del instituto, soy la jefe del departamento de orientación y paso a contaros que bueno, el departamento de orientación tiene muchas funciones de cara al trabajo tanto con los compañeros, con los profesores, como con los alumnos y los padres, pero aquí en la charla de hoy, para no hacer esta charla más larga, solamente os voy a contar la parte más relacionada directamente con los chicos que hacemos a través de las tutorías con los tutores de vuestros hijos, que ya pronto conoceréis. El plan de acción tutorial lo que intenta es mejorar un poquito la relación de los chicos con ellos mismos, con el entorno en el que viven y con sus iguales, compañeros de clase, y por otro lado la relación también que tienen con su familia y con el resto de las personas que les rodean. Entonces, para mejorar estas relaciones trabajamos dentro del plan de acción tutorial pues muchos temas. Ahí en ese árbol veis un montón de factores que creemos que son importantes, unidos al trabajo que hacen los compañeros profesores de matemáticas, lengua, geografía, historia, biología y geología, matemáticas, religión, valores éticos, educación física, tecnología, plástica. Todas las asignaturas que los niños estudian son importantes, pero también pensamos que hay una parte de ellos como personas que es importante trabajar. Entonces, en el plan de acción tutorial intentamos mejorar todos estos factores, o al menos contribuir a la mejora, y trabajamos el tema de la comprensión, del entendimiento, de la aptitud, de su personalidad, de la reflexión, trabajar los talentos, la conciencia, la razón, la preparación, una serie de factores que son muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, paso a contaros cómo uno de los temas que son muy importantes para nosotros durante este curso 2020-2021 es el cuidado de nosotros mismos, de ellos mismos como personas, el trabajo de la autoestima, de la mejora de la autoestima, que muchas veces en los chicos adolescentes y en las chicas adolescentes baja un poquito, pues porque es una época, ya sabéis, un poco tumultuosa, y intentar que esa autoestima no baje, sino que se sitúe en un lugar adecuado para que ellos se sientan bien consigo mismos. Trabajar también el tema del compañerismo y las relaciones personales, lo que llamamos habilidades sociales, saber relacionarme bien con los otros sin estar yo por encima de los demás, pero tampoco por debajo, sino tratarnos todos como iguales. Estos temas los intentamos trabajar a través de talleres. Siempre lo hemos hecho con gente que ha venido de fuera a colaborar. Este año con el tema del COVID, por ahora no vamos a organizar nada con agentes externos, pero vamos a programar muchos de estos talleres para el final del segundo trimestre, que esperemos que las cosas vayan mejor y puedan ser. Si no, lo haremos online o lo haremos con los recursos propios entre los tutores y el departamento de orientación. Otros temas que también vamos a trabajar dentro del plan de acción tutorial es el cuidado del medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es cuidar el entorno que me rodea y es mejorar también mi situación personal. Trabajar también las técnicas de trabajo intelectual, en la lectura, la escritura, saber hacer resúmenes, esquemas, todo eso lo vamos a trabajar con ellos para que mejoren también sus calificaciones en el instituto y aprendan a sacar más rendimiento a su trabajo. Y vamos a trabajar también el tema afectivo, por eso las dos manos que veis ahí en la diapositiva. El tema afectivo sexual es un tema muy importante en esta edad. También lo hacemos con un taller que organizamos con unos psicólogos que vienen a hablar con ellos. Igual que he dicho que en el tema anterior,
Si pueden venir, lo harán, si no, lo haremos online para que vuestros hijos empiecen a trabajar este tema desde una edad temprana, que es importante para darles seguridad como personas. Bien, ahora paso a que mi compañera Rosa os va a contar el tema de Mirador. Hola, buenas tardes, me llamo Rosa, soy la secretaria del Instituto de Fortuna y les voy a hablar sobre dos aplicaciones. Una de ellas es Mirador Murcia Educa. Para acceder a esta aplicación, pues desde nuestra página web, que pueden poner desde cualquier navegador, smbfortuna.com, y verán esta pantalla. Hay un icono que pone Mirador, pues si ustedes pinchan ahí, de acuerdo, les llevaría a Mirador Murcia Educa. Y les he dejado también aquí que un poquito más abajo, 3 iconos más abajo, aparece NRE, que también les llevaría a otra página donde pueden saber cuál es el NRE de sus hijos, ¿vale? Una vez que accedemos, hemos pinchado en Mirador Murcia Educa, nos saldrá esta pantalla y ustedes van a acceder con el DNI, bien de la madre o del padre, y con el número regional del estudiante. Aquí pondrían ustedes el DNI y abajo el NRE del estudiante. Todos los estudiantes del instituto saben cuál es, pero en el caso que lo desconozcan, en la pantalla anterior donde ponía NRE, ustedes pinchan y bastará con poner el DNI de la madre o del padre y la fecha de nacimiento, y entonces les saldrá ese número. Y en caso de que no lo sepan o lo desconozcan, pues le pueden preguntar a cualquier profesor o al tutor o incluso a mí. Bien, una vez que hemos accedido a Mirador, aquí nos saldrán tantas carpetas amarillas como hijos tengamos, ¿de acuerdo? Entonces pinchamos en la carpeta de mi hijo, que llevará su NRE, y una vez que pinche, accederé a esta pantalla de aquí. Pincho en el curso actual en el que esté su hijo, en este caso pues esta persona está en Administración y Finanzas, es el que aparece negrita más oscuro, los demás aparecen con un negrita normal y este más oscuro. Bien, cuando pinchemos ahí me llevará a esta página de aquí abajo, donde tengo un área personal, ¿de acuerdo? Y después un área académica. Por defecto siempre sale el área personal abierta. Pues esto tiene un icono para ellos, ahí pueden ver su cuenta, sus trámites, y esto es muy importante, la tarjeta inteligente del estudiante. Yo les aconsejo que sus hijos se la descarguen y que la lleven en el móvil, porque eso les beneficiará de, pues por ejemplo, en compras donde se identifica que es un estudiante, o para entrar a museos, cines, etc. Bien, importante para ustedes es el área académica, ¿de acuerdo? Donde en el área académica pueden ver la matrícula, podrán ver las calificaciones cuando estén las de la primera evaluación, segunda, etcétera. Pueden ver las faltas de asistencia, pueden ver también el horario del alumno, las fechas de evaluación, ¿vale? Las horas de tutoría de cada profesor que le da clase a sus hijos y las citas. Bien, es muy importante porque ustedes desde aquí pueden solicitar cita a cualquier profesor que le den a sus hijos, o incluso desde el horario también, porque aparece el nombre del profesor y un icono que es como un sobre, donde pinchan ahí y podrían pedirle a cualquier profesor cita o preguntarle sobre cómo va su hijo, y les llegará el correo al profesor, y después el profesor ya pues se pondrá en contacto con ustedes, bien a través del correo o bien a través de tocar. Bien, con eso habríamos terminado con Mirador, y ahora una aplicación importante que es un medio de comunicación entre la comunidad educativa, entre los profesores y la familia, es Tocar, ¿vale? En Tocar hay un tutorial para instalarse ustedes Tocar en el móvil. Basta con que pongan en un navegador instalación tutorial Tocar y les sale este vídeo, o yo también les envié a sus hijos hace tiempo el tutorial para que el padre sepa cómo tiene que instalarse en su móvil la aplicación Tocar. De todas formas, si ustedes se la instalan y tienen algún problema, pues también en cualquier navegador pone ayuda e información Tocar, les sale esta página, que es una página de soporte de Tocar, donde ustedes pueden hacer
o preguntar o solicitar que les ayude. Y en caso de que no se aclaren mucho, pues pueden venir al centro, llamar por teléfono y solicitarme a mi cita para que yo les ayude en instalarse tocar o si es que tuvieran algún problema. Hasta ahora sé que hay padres que han intentado contactar conmigo y la verdad es que vamos un poco saturados y no he podido atender todas las llamadas que me han solicitado. Pero bueno, ustedes llaman y yo intentaré ayudarles lo antes posible. Por ahora yo ya no tengo nada más que decirles, simplemente que muchísimas gracias por escucharnos y que ya saben que ante cualquier duda, ante cualquier observación o algo que tengan que comunicarnos, pues llaman al instituto al 968 68 60 70 o si es muy urgente, pues ustedes vienen y lo atenderemos lo antes posible. Y simplemente decirles que muchísimas gracias por escuchar nuestro mensaje y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.